llegó y se quedó ciego como a mi edad más o menos. Antes de eso había puesto un depósito, una tienda y vendía cosas y al último dicen que ya se le empezó a perder la vista, pero que no decía nada. No decía nada, tenía diabetes, no decía nada, y ya veían cómo daba más de feria y ya empezaron a meterse a los hijos y ayudarlo, y después se lo trajeron de mi pueblo, se lo trajeron a Nuevo Laredo. Y en Nuevo Laredo a mí me tocó, yo les platiqué, ir a donde él trabajaba. No era un trabajo como el de usted o el mío o lo que sea, pero un trabajo donde trabajaban puros cieguitos. Habían como unos 12, 14, 15, 17, no sé, cieguitos. Y había alguien que sí veía, que estaba ahí ayudándoles y enseñándoles a trabajar. Y muchas de las cosas que hacían, las hacían con la pura mano. Mi primo, que era ciego, llegaban sus hijos, llegaban sus hijas que trabajaban, y todavía ellos acostumbraban a lo que ganaban, se lo traían al papá, para que el papá administrara las necesidades de la casa. Y a veces los mandaba a la tienda y les decía ten, y tocaba el billete. No ve que en México son de diferentes tamaños y tienen diferentes cosas, o allá adentro, lo que sea, o sea, tienen los sellos y las cosas así, los bonitos o lo que sea. Él los tocaba y se los daba. Y venían, y a propósito, eran bandidos los hijos de él, para darles, pero para jugar con él, le daban menos, y agarraba y le empezaba a tocar las monedas, hermano. Las monedas son de diferentes tamaños, y empezaba a tocar las monedas. ¡Ey! Aquí falta, desde aquí nomás. Estaba bien abusado. Y el día que más nos sorprendimos fue un día que llegaron a arreglarle su aire acondicionado, y se lo vino a arreglar un cieguito. Cuando la gente pierde algún sentido, sea la vista, sea el oído, sea el habla, desarrollan algunas otras cosas para tratar de compensar esa deficiencia que tienen. Entonces, ellos desarrollan cosas que pueden utilizar para compensar un poco. No es igual, sí batallan, es mucho más difícil. Es mucho más complicado, pero de alguna manera se esfuerzan para poder salir adelante en esa situación en la que se encuentran. Bueno, acá la Biblia nos dice que eran dos ciegos. Dice que iban dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Misericordia, según el diccionario, es el dolor que se siente por la miseria ajena, o por el dolor que sientes, la compasión que sientes, el sufrimiento que sientes por el dolor ajeno. Eso es tener misericordia. Prácticamente le están gritando a Jesús: Jesús, apiádate de nosotros, ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros, que te duele un poco la situación en la que tú sabes que nosotros estamos. Y dice que iba, me imagino yo que iba entre la multitud, y se volteó Jesús y los atendió. Amén. No se volteó y no los atendió. Ahorita vamos a ver bien, porque fue hasta que llegó a su casa que los atendió. Ellos iban gritando. Hermanos, ¿eso qué es? Es batalla, es dificultad. Pero yo le voy a decir una cosa. Antes de ese pasaje, es la parte donde Jesús viene, donde viene el principal de la sinagoga y le dice: ven, le dice, mi hija ha muerto. Dice: ven, dice, y ora por ella y levántala. Si te regresas hasta el 21, 22, para tener una idea. Y después también es ahí donde viene el pasaje de la mujer del flujo de sangre. Ahí en medio de
de ese pasaje, no se me hace que es un poco más atrás, pero dice, ahorita te voy a decir dónde es en el 18. Ahí en el 18 dice: mientras él les decía estas cosas, vino el hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ve y pon tu mano sobre ella. Gloria a Dios. Ven, dice, mi hija se murió. Hermanos, cuando alguien se muere, ¿nosotros qué decimos? Pues ya, es la voluntad de Dios. Pero este hombre no estuvo conforme con que su hija se haya muerto y decir, bueno, pues es la voluntad de Dios ya. Él tenía cerca a Jesús. Él había oído hablar de Jesús. Se divulgaban las maravillas, cómo Jesús había transformado vidas, cómo había hecho cosas. Y este hombre se llenó de fe, fue y le dijo: Señor, mi hija se acaba de morir, pero ven y pon tu mano y se va a levantar, decía él. Y yo no sé si Jesús peló los ojos y había dicho: ay Dios, eso ya está, es mucho, ya se murió. Dice que se fue con él. Casi le dice: pues vamos. Hermanos, ¿sabe a quién se lo estaba pidiendo? A Dios. A Dios, hijo. Jesús no se asombraba de nada. Algunas cosas lo entristecían, pero no se asombraba de nada. Se levantaba la tempestad, le decía a la tempestad: enmudece o cállate. Se levantaba un demonio y le decía: cállate, enmudece, y lo obedecían. No tenía miedo ni temor de ninguna cosa. Y acá le dice: mi hija ha muerto. Yo creo que los discípulos, o cuando oyeron eso, se quedaron así como diciendo: pues ya se murió. Dice la palabra de Dios al final del versículo, esa parte yo no la voy a leer, léanla usted en su casa. Dice el 25: pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y dice el 26: y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron los ciegos. Entonces, si este pasaje es seguido, que Jesús estuvo con lo de la niña, la levantó y todo esto, y todos se dieron cuenta, todos se vieron lo que estaba pasando, de repente vienen los ciegos y dijeron: hey, esta es nuestra oportunidad. ¿Y saben qué empezaron a hacer? Empezaron a gritar. Ahí dice daban voces, dando voces, dicen. Pero estaban gritando. La multitud no los dejó llegar seguramente hasta donde estaba Jesús. Seguramente encontraron batallas. Yo no sé cuántas veces se tropezaron corriendo. Yo no sé qué pasó en ese trayecto. Ahora, en aquellas tierras entre pueblito y pueblito, son 7, 8 millas. Entre pueblo y pueblo, están pegadón de los pueblos, ahí, alrededor de lo que es el mar de Galilea. Yo no sé de dónde lo venían siguiendo, pero le gritaban: hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahora, ¿por qué le decían eso? Estaban en una situación bien difícil. ¿Cuánto tiempo tenían de ciegos? ¿Quién sabe? Algunos nacían ciegos. Estos no sé cuánto tiempo tenían de ciegos. Pero no podían seguramente tener familia. Y si pues ¿quién se quiere casar con un ciego? Al menos que sea como el cantante italiano, ¿ese cómo se llama? Bocelli. ¿Cómo se llama Bocelli? No, es famoso, rico, canta bien, canta como Los Ángeles, canta ópera, ¿no? Andrea Bocelli, ese sí, levanta la mano y dice: ¿quién se quiere casar conmigo? Y se le anda a amontonar como moscas al lado de él. Pero acá, dice que le decían: ten misericordia de nosotros. Otra de las cosas que no podían hacer era evitar todo cómo lo juzgaba la gente.
Porque en aquellos tiempos había una cosa en la cabeza de la gente, que cuando alguien estaba paralítico, que cuando alguien estaba ciego o nacía ciego, el capítulo 9 de Juan nos habla de una parte de esta, donde nace uno ciego y vienen los discípulos y le dicen al Señor: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciese así? ¿Los padres o él? Y Jesús les dice: ninguno de los dos, sino para que la gloria de Dios sea hecha, dice, las obras de Dios sean hechas. Y es ahí donde les dice: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces había esa concepción, había esa idea de que cuando les pasaba algo, o si nacían de cierta manera, es por causa del pecado, porque Dios estaba en contra de ellos, o por una maldición, estaban malditos. Nunca he visto gente el día de hoy, aquí, en Tempo, entre nosotros los cristianos, que le pasa algo a alguien y dicen: ya ven, ya ven lo que le pasó, por esto y esto y esto y esto. Empezamos nosotros a decir por qué le pasó las cosas. Pero cuando nos pasa a nosotros, ¿qué decimos? Son pruebas que Dios nos está dando, pero Dios nos le cambiamos el cassette para el otro lado. Cuando le pasa algo a alguien, Dios sabe, yo qué sé. No tengo por qué andar haciendo conjeturas. Pero dice la palabra de Dios que, les digo, entonces, al no poder, a que la gente los viera como gente que estuviera maldita prácticamente, no podían entrar al templo. Y había un montón de actividades que no podían hacer. Era una vida complicada, una vida difícil. Pero cuando vieron que levantó a la niña y que la mujer de flujo de sangre después de 12 años la sanó y todas estas cosas, no veían, pero ¿saben qué sí hacían? Oían y hablaban. Y dice la Biblia que no andamos por vista, sino andamos por fe. Y estos hombres andaban en ese momento por necesidad, pero por fe. Dice que vinieron y le dijeron, pasando Jesús de ahí, le dijeron dos ciegos dando voces y diciendo, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Dice, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor, sí creemos. Acabas de levantar una muerta, que no le des vista a dos ciegos. Y dice, entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y dice el 30, y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero a mí se me hace que no eran judíos, han de haber sido mexicanos, ¿sí? Porque en Tempo no son así. Dice el 31. Me da risa. Cuando lo estaba estudiando decía yo: ay Dios, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Hermano, ¿quién se puede callar ante una misericordia? Si ahorita que estaba hablando la hermana, yo lo cambié a Daniel 2 me parece. El hermano Beto siempre decía ese texto y lo decía de memoria porque le gustaba mucho. Es menester que yo divulgue las misericordias que Dios ha hecho conmigo y todo esto. Entonces es importante que cuando Dios hace algo con nosotros lo declaremos, que cuando Dios haga una milagro con nosotros o haga una misericordia con nosotros, que lo testifiquemos. ¿Para qué? Para edificación y para ánimo a los demás, a los que están oyendo, y simplemente para dar gloria y honra a Dios. Pero estos salidos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra, y él les dijo: no se lo digan a nadie. ¿De dónde eran, sabes? ¿De Doctor Arroyo? Porque los lugarcitos alrededor, esos son buenas gentes. El Doctor Arroyo es el problema. En Tempo la gente no es chismosa, es comunicativa, ¿verdad? Gracias a Dios que para mi pueblo el chisme no existe, ahí no llegó. Por eso mis hermanas no son chismosas. Para que le quite esto. Se reír las dos, ¿verdad?
No, pero no se chismó. Entonces dice, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Ahora, tenían una gran necesidad. ¿Cuántos de nosotros de repente tenemos grandes necesidades, hermanos? Hermanos, pero hay que seguir a Jesús. Y si lo tenemos que seguir hasta la casa, hay que estar hasta la casa de Dios. Y hay que venir y hay que decirle, Señor, ten misericordia de nosotros. Cuando de repente hay dificultades en la familia, cuando de repente hay dificultades en la casa, cuando hay algún problema de salud, cuando hay algún problema familiar quizá, cuando hay cosas que el enemigo ha venido a querer meter como amarguras, como odios, como pleitos, como dificultades entre los hijos, entre los esposos, entre quien sea, entre padre e hijo, entre madre e hija, entre quien sea, de repente andamos por allá afuera muy bien y nos saludan en el HIV, ¿cómo está? Bendecido, dice la gente, pero por dentro se andan quemando. Por dentro no se aguantan ni ellos solos. Por dentro andan sufriendo y a veces no tienen a quién clamar. Bueno, aquí la Biblia nos enseña: clamen a Jesús, acérquense a Jesús, sigan a Jesús. Si empiezas a querer clamar al vecino, al psicólogo, al doctor, al abogado, si quieres clamarle a alguien de donde venga alguien sabio, o clamarle en tus necesidades a la cuenta de banco, o al amigo que tiene dinero, o a tu papá, o a tu mamá, o a tu abuelo, lo que sea, tarde o temprano los seres humanos te van a fallar, pero Jesús nunca falla. Acércate a Dios. Sigue a Jesús hasta su casa y dile: Señor, ten misericordia, pero hazlo con fe, creyendo que lo puede hacer. Van a venir dudas. Yo no sé si en el camino estos decían: no, pero ya para qué vamos, hay mucha gente. No, ¿para qué vamos? No nos van a dejar entrar. Yo no sé cuántas dudas los atacaron en su mente, pero estos no se dejaron. Y llegaron hasta los pies de Jesús y le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Sufrimos, batallamos, nos duele, nos discriminan, tenemos necesidades, no podemos alabar a Dios en el templo, un montón de cosas. Señor, ayúdanos. Y les dijo: ¿ustedes creen que puedo hacer eso? Y dijeron: sí, Señor. Y dice que tocó sus ojos al ciego, al que nació ciego del capítulo 9 de Juan. Dice la palabra de Dios que agarró tierra y que escupió en la tierra y que hizo lodo, dice, y que le talló los ojos. Así dice. Y que le dijo: ve y lávate. Lo embarró de lodo con la saliva y con la tierra. Lo embarró de lodo y le dijo: ve y lávate al Siloé, que es un estanque, que quiere decir el enviado. Ve y lávate al Siloé. Y dice la palabra de Dios que fue y se lavó y regresó viendo. Dios puede hacer milagros. Dios puede levantar, Dios puede transformar, Dios puede cambiar la situación que hay en tu vida. Pero hay que creer en las cosas de Dios. ¿Cómo puede ser? Dios hace cosas obrando, Dios hace cosas actuando, pero también nos podemos acercar a Dios a través de nuestra oración. Dios puede hacer diferencias a través de nuestra oración. No me voy a meter, porque les dije que no me iba a tardar mucho. Pero en el capítulo 2 de Daniel, del libro de Daniel, dice la palabra de Dios que vino Nabucodonosor y dijo: he tenido un sueño, pero dice: se me olvidó el sueño. Y le habló a los sátrapas, a los adivinos, a la gente que trabajaban con él, a todos los sabios y cuanta cosa, y entre los cuales estaba Daniel y los 3 hebreos. Y dice que les dijo: ¿saben qué? Se me olvidó el sueño. Ese
Nabucodonosor estaba medio chisqueado de la cabeza. Ese se sentía Dios para empezar. Estaba medio tocado acá como que no le subía bien el agua al tinaco. Les dice, me van. Tuve un sueño, dice, y quiero que me lo interpreten. Y dijeron, échamelo, te lo interpretamos. No, dice, se me olvidó el sueño. Ahora me van a decir lo que soñé y me van a decir la interpretación. Y si no me lo dicen, los voy a matar a todos. Eso es para estar loco. Imagínense. Yo creo que empezaron a agarrar sus chivas, empezaron a agarrar sus cosas y dijeron, vamos a ir a otro país porque este nos va a matar a todos. Y aquellos reyes eran reyes sobre un imperio muy grande, no les daba tiempo de salir del imperio. Pero vino la noticia a alguien que conocía a Dios, que era Daniel. Y vino con el rey y le dijo, dame tiempo, dice, yo te voy a decir lo que soñaste y te voy a dar la interpretación. Dijo, caray, tómate todo el tiempo, dice, tómate lo que te vayas a tomar. Y habló con los 3 hebreos, con Mesac, Mesac, Sadrach y Abednego. Mesac, Sadrach y Abednego. Es que luego lo digo en inglés y a veces en chino y se me confunden. También puedo. Oiga. Y viene y dice, vamos a ponernos en ayuno y oración. ¿Qué es? Vamos a acercarnos a Dios. Vamos a venir hasta el mismísimo trono de Dios a través de nuestras oraciones. Y Dios nos va a dar esto. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio la revelación. Y vino y le dijo al rey, soñaste esto. Ha de haber sido cualquier cosa porque pues ni se acordaba. No, le dijo, esto fue lo que soñaste y esta es la interpretación. Y le salvó la vida, no nomás su vida y la vida de los 3 hebreos, sino que salvó la vida de todos aquellos hombres. Cuando nos acercamos a Dios, podemos obtener respuestas, pero tiene que ser de corazón. Yo decía, fíjese bien cuando estaba leyendo este texto, vieron ellos cómo levantó a la niña, o oyeron de cómo había levantado a la niña, oyeron de todo lo que se andaba haciendo, había un murmullo muy grande hablando de Jesús, de los milagros que él hacía, y ellos dijeron, esta es nuestra oportunidad. Si se nos pasa esta oportunidad, puede ser que nos mudamos ciegos. Y yo les voy a decir una cosa, en la vida hay oportunidades. Hay veces las echamos a perder y a veces Dios en su misericordia nos da segunda oportunidad, tercera oportunidad. Yo te voy a decir, no sé qué oportunidad estés, pero si tienes una oportunidad, péscala, aprovéchala, toma ventaja de ello, y no por miedo, y no porque no sé si me va a ir bien, no sé si voy, échale ganas y dale para adelante. No tengas miedo, porque Dios puede hacer milagros en medio de tu situación. Ellos han de haber dicho, esta es nuestra oportunidad. Si levantó a la niña, a nosotros nos abre los ojos. Solamente la gente decidida, solamente la gente que da el paso de fe, puede ver la gloria de Dios actuar. Amén. Hace un día estaba viendo un reportaje, hay un hombre en Israel, es un argentino. En el internet, algunos de ustedes seguramente lo han visto. Está en un montón de argentinos judíos que están en Israel, un montón ahí. El día que yo fui, uno de los que me tocó, que también lo tengo en el Facebook y habla muchas cosas y dice muchas cosas, Alejandro Ciprefal se llama. Él a veces lo veo y le mando alguna cosa y contesta ahí alguna cosa y es un hombre ahorita debe tener 59, 60 años más o menos. Bueno, hay otro que se llama
Bucario, alguna cosa así, y tiene algo así en el internet que se llama un Bacari suelto en Israel, y anda por todos los lados de Israel haciendo videos y hace un montón de videos, así se llama. Si usted le pone un Bacari suelto en Israel, porque parece ser que él se apellida Bacari. Entonces sacó algo y sacó un programa saca programas de distintas cosas, pero sacó un programa ay Dios, de viajes. No, algo estaba viendo al principio, pero por meterme a decir otra cosa se me va. Dios santo, que acabo. Ay Dios, ya se me olvidó, mamá. ¿De qué estábamos hablando antes? Eso es el COVID. ¿Es el COVID? Echarle la culpa al COVID. Ya tengo todo, ¿verdad? Algo estaba diciendo y como dicen, se me fue pero está bien. Vuelvo al asunto de acá. Decíamos de las oportunidades. Cuando usted tenga una oportunidad en la vida, como estos hombres, no la desaproveche. Acérquese a Dios, busque a Dios, clame a Dios, porque Él tiene respuesta para las cosas en nuestra vida. No crea lo imposible es para nosotros. Para Dios no hay cosas imposibles. Cuando usted se acerca a Dios, para Dios no existen las cosas imposibles. El asunto es quién puede creer y quién no puede creer. Escúcheme bien. La fe es para todos, pero no todos tienen la misma clase de fe. Escúcheme bien. Dice la palabra de Dios que de repente las oportunidades llegan para una persona. Dice que en los tiempos de Elías había muchas viudas en Israel. Sin embargo, la que se tomó fue la viuda de Sarepta de Sidón, que no era ni de la tierra, era un poquito más al norte, la que se le dio esa oportunidad, y ella la aprovechó. ¿Ve? Y así dice que en los tiempos de Naamán el sirio, dice que había muchos leprosos en Israel, pero no fue sanado sino un sirio que vino de allá. Entonces, las oportunidades en la vida se presentan, pero tienes que estar lleno de fe en ese momento. ¿Qué quiere decir? Creer en Dios, creer que Dios puede, pero tú vas a tener que hacer tu parte, vas a tener que dar tu paso de fe. Y ahora ya me acordé de lo que iba a decir. Aquel hombre presentó, ya me regresó la palomita y se volvió a poner, presentó en el río Jordán, hermanos, y hay un paso que está donde está casi pegado a lo que es el Mar Muerto, y cerca de Jericó es ahí, hay una parte donde está el río Jordán, y el río Jordán en esa parte está como la calle, yo creo, de ancho, así de chiquito está. De aquel lado es Jordania y tienen unas banderas de Jordania y nada, hay matas y cuantas cosas. Este es un río, ¿verdad? Y está el río Jordán. Bueno, en el río Jordán, en aquellos tiempos, era una parte muy ancha, así, cuando se desbordaba, era algo muy, muy grande, y llevaba, dice la palabra de Dios, mucha corriente de agua, mucha fuerza de agua. No se podía pasar por ahí, una persona no podía pasar por ahí. En aquellos tiempos no había tal cosa de puentes ni nada de eso. Y cuando estaba el pueblo de Israel, antes de entrar a Jericó, dice, pues ¿cómo vamos a entrar si no podemos estar en el Jordán? Que vayan los sacerdotes, los que tienen habla de príncipes, de los 12 príncipes, y habla de los sacerdotes, que los que llevaban el arca. Dice, y cuando entren en el agua, Dios va a dividir las aguas. O sea, como diciendo, marchen, yo me voy a encargar de hacer camino para ustedes donde no hay camino. Algunos piensan que nada más en el Mar Rojo se abrieron las aguas. No, en el río Jordán también se abrieron varias veces. Elías las partió, Eliseo las partió. Y en los tiempos de cuando entró el pueblo de Israel a la tierra prometida, se partieron las aguas, dice la palabra de Dios. Dice que cuando agarraron, dice que, vámonos, vamos a entrar, ya vamos a entrar. ¿Quiénes son los primeros? Los sacerdotes. Yo pienso que los sacerdotes decían, llévatela tú. Si hubieran sido mexicanos, hubiéramos sido uno de otro. No pasa nada. Dice que al momento de poner los pies, que entraron los pies en el agua, dice que la parte de arriba, ¿haz de cuenta? Se paró el agua.
se hizo una como pared de agua al norte. Y toda el agua que estaba se escurrió y se fue. Pero a mí lo que más me llama la atención, que dice la Biblia, que pasaban en seco. Y pasó, no sé cuántos eran, 2.5 millones, 3 millones, 1,5 millones, no sé cuántos, eran muchos. Los que pasaron y entraron a la tierra prometida. Pero Dios hizo un milagro. Pero antes, Dios nomás da la palabra. Dios nada más da la palabra, no le da, no es como usted cuando va a un lugar a comprar algo y le dicen, donde venden muchos quesos y le dice, hey, me das una probadita. Dios no da probaditas. Acá tienes que tener fe y dar tu paso de fe. No fue hasta que los sacerdotes dieron el paso de fe y entraron y se obedecieron lo que Josué había dicho, porque fue lo que Dios les había mandado, hasta que el milagro se hizo. Llénate de fe. No puede haber imposibles para Dios. Pégatele al bueno y vas a recibir bendiciones, pues estás cerca de Dios. Amén. Llénate de fe. ¿Van a venir dudas? Sí. ¿Van a venir batallas? Sí. ¿Van a venir dificultades? Sí. Pero no vas a estar, Dios no te va a desamparar. Jesús le dijo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y dijeron, sí creemos. Y dice que les tocó los ojos y que al instante vieron. Dice el Salmo 23, en una de sus partes, cuando te pegas a Dios, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué quiere decir? Aunque la muerte esté cerquita, aunque esté en mis últimos días para morirme. Acuérdense que un valle, ¿qué es? Es una porción de tierra plana en medio de montañas. Y de repente pasa una nube y se ve cómo va la sombra ahí. Bueno, la muerte así como que trae una sombra, como que es una sombra de muerte, como que oscurece, como que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabes por qué? Porque tú estarás conmigo. Estoy seguro que ahora que la hermana de mi hermano Isidro murió, Dios le dio una paz especial. Muy grande. Dice que ahorita que dice eso, me acordé de que dice su hija, la que estuvo cuidándola ahí, como ella es asistente de enfermera, tuvo el privilegio de estar cuidando a su mamá, porque como estaba en terapia intensiva no dejaban entrar a nadie. Pero ella sí pudo estar con ella todo el tiempo. Y pues ella, mi cuñada cristiana de muchos años, alabando a Dios siempre. Entonces su hija le ponía en su celular alabanzas despacito. Y ella dice que de vez en cuando ella como levantaba su manita para alabar a Dios, sin hablar. Pero ella alababa a Dios. Ajá. Y un día, mi esposo siempre estuvo en comunicación con ella, con su sobrina. Y entonces dice que como no sé quién subió un canto que cantamos a la internet, al Facebook, y lo estaban escuchando, y entonces le dijo a su hija, dile a Isidro que quiero que me canten este canto. Pidió un canto a ella. Sí. Y ya su hija le llamó a mi esposo y sí, gracias a Dios, le cantamos el canto que ella quería. Sí. Y lo estaba escuchando y ella no hablaba, pero ella estaba escuchando. Y ella se gozaba siempre. Y en los últimos momentos, antes de que la desconectaran, otra vez su hija le puso un canto muy suave. Y dice que ella con trabajo subía su manita, pero ella seguía alabando a Dios. Aún en los últimos momentos. Y en los últimos momentos. Entonces dice que después de ese momento, nomás le quitaron, la desconectaron y se quedó nomás dormida. Yo así digo, pasa. se murió ella alabando a Dios. Alabando a Dios en paz. En los últimos días de la abuela de mi esposa, que sirvió a Dios muchos años, dice, se quedaba así y le hacía así, le hacía así. Ahí está, decían, ahí está. Como que venían por ella. Pero con una cara contenta. Digo,
Vivió 102 años, ya, yo creo que ya se quedó ahí, ¿verdad? Imagínense tanto tiempo. Pero así le hacía, dice, ahí está, como que ya venían por ella. Yo le voy a decir una cosa, hermanos. Yo creo que el cristiano, cuando pasa por aquellas circunstancias, a pesar de ser valle de sombra de muerte, hay cosas especiales que vive, que solamente el día que estemos ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Ve? Y son cosas buenas que Dios tiene preparadas para aquellos que le han servido. Por último, había hablando venía oyendo el otro día un testimonio de un hombre cristiano misionero que estaba en un país de esos allá bien metidos en África, con un montón de necesidades y un montón de problemas y un montón de cosas que no pueden tener. Y él era misionero, pero él también tenía que ayudar trayendo medicinas cuando se podía y cuando llegaban. Él tenía que ayudar en las labores ahí de la comunidad donde vivía. Y un día tuvieron a una mujer que estaba en parto, iba a tener su bebé, y él fue a ayudar porque pues ahí no había muchas cosas, no tenían farmacia, no tenía nada de esto, y con dificultad recibían cosas para poder hacer las cosas que tenían que hacer, y esta mujer fue él y ayudó, y estuvieron en el parto, pero nació un niño, un hermoso niño. Era una noche fría, algo muy frío, y las casas de aquellos lugares no están tan acondicionadas para soportar esos fríos que de vez en cuando llegan, porque también es muy caliente la parte aquella. Y dice que en esa época estaba muy frío, y dice que nace el niño. Dice, y fue un parto tan difícil, tan complicado, dice, que la mamá no soportó, y la mamá murió, dejándonos con el bebé ahí, dice. Y dejó una niña de, no sé, 3, 4 años también, que solas. Y pues tomaron el bebé, y como pudieron, le dijo a la que estaba ahí ayudando, vamos a envolverlos en sábanas y vamos para poder sostenerlo, pero iban a batallar para mantenerlo calientito, y necesitaban unas bolsas de agua caliente que ellos utilizaban allá, pero no tenían esas bolsas de agua caliente. Las últimas se les habían descompuesto, y un montón de problemas tuvieron con el bebé. Lograron sostenerlo para el otro día, lograron sostenerlo con vida, pero decían, este bebé se nos va a morir porque no tenemos las condiciones para tenerlo vivo. Dice que al otro día él tenía una clase con un montón de niños, que él le daba clases, el misionero, y llegó allá y les dijo a los niños, tenemos este problema, dijo. Y dice, y quiero que me ayuden ustedes a orar. Había niños que se paraban y oraban con mucha fe y con mucha ímpetu, ¿verdad? Y se paraban, y dice que necesitamos una bolsa de agua. Pero él mismo entendía en su cabeza, ¿de dónde vamos a recibir ahorita una bolsa de agua? Lo único es que nos mandaban alguna cosa de paquetes que de cuando en cuando llegaban, ¿verdad? Muy lejos. A él, la gente que él conocía tenía años, como 2 o 3 años, que no le habían mandado nada. Y dice que se tomaron las manos todos aquellos niños y empezaron a orar, y empezaron a clamar, y entre todos ellos había una niña, dice. Y esa niña, cuando oraba, ella le hablaba a Dios, y tenía una fe y tenía una confianza que ella le decía a Dios, y con una seguridad tremenda. Dice que empezó a orar, y que oraron por esas bolsas de agua caliente para poder sostener al niño con vida. Y él les decía al niño, no lo vamos a poder sostener con vida, pero le decían a los niños, vamos a orar, decía, sí se puede. Y empezaron a orar, y entre sus oraciones oraron por la bolsa con agua, de agua caliente que necesitaban para guardar al niño. Dice que al último la niña, ella estaba orando casi sola, al último siguió orando cuando todos se callaron, y decía, Señor, dice, también manda una muñeca, dice, para la niña, dice, para que sepa que tú la amas. Gloria a Dios. Al otro día, en la mañana, ¿cuál es su sorpresa? Que esas gentes que de repente les mandaban algo, pero que a veces pasaban muchos meses, no mandaban nada, un paquetote llegó. Y en el paquetote venían varias cosas que gente de aquellos lugares habían mandado.
Y entre las cosas sacaban ropa y sacaban medicinas y sacaban cosas, y así abajo venía la bolsa de agua que necesitaban. Una bolsa de agua nueva, dice el misionero. Y dice que se pusieron a brincar y se pusieron a llorar y se pusieron bien contentos. Y dice que abajo venían varios juguetes que niños de allá habían dado. Había habido antes que él otra misionera que ya tenía tiempo que se había ido, y que al regresar dice que ella es la que había mandado todas estas cosas que Dios le puso en su corazón un tiempo antes de que lo necesitara, que mandara todas estas cosas. Y que niños de allá juntaron juguetitos o juntaron cositas y decían, bien, para alguna niña que necesite algo. Y que hasta abajo, entre los juguetes, venía una muñeca bien bonita. Aleluya. Dios escucha. Amén. Pero hay veces a nosotros nos hace falta la fe. Amén. Si es que háblale a Dios, levanta tu voz con Dios y dile, Señor, dale voces, ayúdame. Y van a venir voces también a tu mente, porque el enemigo hace su trabajo, donde vas a dudar, pero no permitas que esas voces apaguen tu fe. Amén. Pídele a Dios, créele a Dios, busca a Dios, síguelo hasta la casa, hasta su casa si es necesario, pero no dejes de insistir. Amén. Amén. Vamos a cantar un canto, aleluya. Vamos a entonar un canto. Yo les invito que se pongan de pie. Ya vamos a terminar, hermanos, pero vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un canto, aleluya. Gloria a Dios. Un canto, todos unidos, sabiendo que se lo cantamos a nuestro Señor Jesucristo. Él es bueno, Él es bueno, Él es misericordioso, aleluya. Y ya también tenemos reloj, hermanos. Dice el hermano Luis, ya hay reloj, hermanos, trajo ese. Yo no sé si es nuevo, lo compuso,